Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Estos preciosos angelitos. Las alitas las vamos a hacer con la anillita más pequeñas. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a comenzar por el cuerpo. Vamos a hacer primero la cabecita y yo estoy utilizando un hilo de 2 hebras, 1 milímetro de grueso y mi aguja 1.7. Vamos a hacer nuestro puntito de seguridad y aquí vamos a comenzar haciendo 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestra hebra y cerramos con un puntito deslizado. Así. Aquí vamos a hacer una cadena de altura y vamos a comenzar haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Vamos a hacer 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Así. Y termino, ponga su separador. Este mismo hilo del anillo mágico nos sirve también. Y vamos a comenzar haciendo un punto y un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 18 medio puntos. Así en todo el contorno hasta llegar aquí. Y vamos a comenzar la cuarta vuelta. Aquí vamos a hacer 1 y 2. 2 puntos y un aumento. Así en todo el contorno y termino mi vuelta con 24 medio puntos. Un aumento. Entonces, mire, ya aquí ya termino mi vuelta y pongo mi separador para saber. Y aquí voy a hacer 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí yo voy a hacer lazada o usted lo puede hacer también de medio punto si desea. Aquí cuento en la segunda cadena y hago medios puntos altos. 1, 2, 3. Este es para hacerle el bracito. Aquí se me quedó un hilito. Hay que agarrar, cuando hacemos con 2 hebras, agarrar las 2 hebritas. ¿Sí? Y nos vamos haciendo medios puntos hasta llegar aquí, medio punto. Aquí, cuando lleguemos aquí a esta parte, aquí nos deslizamos. Así, aquí. Aquí mismo yo hago 1, 2 y hago lazada y entro ahí haciendo 1 y 2. Una cadena lazada. Aquí no lo voy a hacer, lo hago en el que sigue. Hago 1, 2 y hago aquí 1 y 2. Entro aquí mismo haciendo un puntito deslizado y esto es para deslizarme hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y repito 1 y 2. Aquí entro en la tercera haciendo medios puntos altos, uno en cada uno. Estos son los 2 bracitos. Así lo va haciendo. Usted lo puede hacer un poquito más largo, lo puede hacer más corto. Después aquí, cuando ya lo hayamos terminado, nosotros vamos a hacerle aquí las manitos con dorado. Si usted desea, si no, usted lo puede dejar también así. Aquí termino y entro haciendo en el medio mi puntico deslizado. Así, ya aquí me quedan ya mis 2 lacitos y este que era donde comencé. Yo ahora yo giro así y entro aquí haciendo así. Aquí voy a hacer 1 y 2
Aquí donde yo tengo mi primer punto, hago punto alto. 1 y en el que sigue hago 1 y 2. Una cadena y entro aquí en el medio y hago 1 y 2. Una cadena y entro acá en la punta y hago 1 y 2. Así. Una cadena, 2 cadenas, giro y entro aquí haciendo, aquí, fíjese usted que aquí me queda la cadena, hago 3 cadenas para poder entrar aquí en el medio. Ya yo aquí voy haciendo un aumento para que se vaya poniendo un poquito más ancho aquí. Aquí hago 2, hago una cadena, entro en el que sigue y hago 1 y 2. Así hago una cadena y este lo voy a saltar. Voy a entrar aquí en el, saltando 1 y 2 y entro aquí. Así, haciendo 1 y 2 en ese mismo punto. Hago una cadena y hago un solo punto alto. Con lazada, punto alto. Y lo agarra. Así. Aquí hace 1, 2, lazada y gira. Aquí en este mismo punto vuelve y entra y hace 1. Y hace una cadena, entra en el que sigue, dejando ese espacio y hace 2. Una lazada, una cadena y hace punto alto, 1 y 2. Una cadena, entra aquí en la punta y hace 1 y 2. 1, 2, gira. Gira en ese mismo punto, hace 3 y entra aquí, hace 1, 2. Entonces aquí hago una cadena, entro y hago 1 y 2. Y hago una cadena, entro y hago 1 y 2. Usted le puede hacer, si desea otro modelito, usted se lo puede hacer. Aquí en la punta entramos y hacemos 1 para que ya nos quede así. Miren cómo nos va quedando. Entonces hacemos aquí 1, 2, entramos y ya aquí vamos haciéndole así. Vamos a entrar en el, hacemos una cadena y entramos entre el medio de este. Y hacemos 1, 2, una cadena, entramos aquí en este que sigue, en todos los espacios que ya nos siguen, vamos a hacer 2, 1 y 2. Una cadena, entramos aquí entre el medio y hacemos 1 y 2. Aquí en una cadena, no se le olvide hacer la cadena. 1 y 2. Una cadena y entramos aquí en este espacio y hacemos 1 y 2. Una cadena y entramos al último espacio y hacemos 1 y 2. Y aquí hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra. Así. Así nos queda. Ahora con el hilo dorado
Vamos a hacerle aquí. Usted le puede hacer aquí. Primero vamos a hacer, lo agarra así y vamos a ponerle medios puntos. Y entramos, agarramos nuestra hebrita y entramos ahí mismo en ese mismo punto haciendo este hilo dorado. No sé qué marca es porque lo compré, no tiene marca, pero no es de muy buena calidad. Se espeluza todo. Si usted tiene para comprar uno de mejor calidad, le pone ese otro hilo, porque este no es muy bueno, se espeluza mucho, entonces no queda bien. Mire, así, usted le va haciendo un punto en cada punto de base, va entrando y va haciéndole el dorado medios puntos, así hasta llegar al final. Y cuando lleguemos al final, ahí nosotros nos vamos a regresar haciéndole punto cangrejo. O también usted le puede hacer una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado. Ese es el encajito que le vamos a colocar. Aquí hacemos una cadena, mire, así, y hacemos aquí, así, así, uno en cada punto de base, así. Puntico cangrejo, tejiendo hacia atrás, agarrando los puntos hacia atrás, así. Y así usted lo va haciendo un punto en cada medio punto. Lo vamos haciendo. Y ya ahora que ya yo lo termine de hacer aquí, regreso. Y ya termino, corto mi hebra y mire, así nos queda. Entonces ahora vamos a hacerle aquí, ponemos nuestra hebra y vamos a hacer, aquí vamos a entrar haciendo 1 y 2. Hago lazada, entro, hago lazada, entro, hago lazada, entro y cierro completo. Así, hago 1 y 2. Y entro aquí y hago un puntito deslizado. Hago una cadena. Estas hebras las vamos cortando, perdiendo por dentro después. Así, y así como hice esta, vamos a hacer la otra, de la misma forma. Ahora vamos a hacerle la aureola, esta. Usted va a poner su dedo así y se va a hacerle 5 o 6 vueltas, depende de la que usted le quiera, el grueso que usted desea hacerle. Y aquí vamos a hacerle medio punto. Usted le hace sus medios puntos hasta llenarlo. No, usted no va a tener aquí un límite, pues, de tanto no, sino que usted lo llene. Y ahora que ya yo lo termine de llenar, regreso. Aquí ya termino y cierro con un puntito deslizado. Así. Hago una cadena y hago mi hebra. Y aquí lo cortamos. Así nos queda. Mire. Usted esto se lo va a colocar aquí. Usted sabe dónde está el anillo mágico. Ahí lo va a colocar. Lo cose con ese mismo hilo que le cortó o con el blanco. Aquí primero le hacemos un nudo y después lo cosemos con aguja punta roma. Así. Bien. Ya ahí queda ya asegurado y después usted le hace una puntadita y así lo coloca. Así lo vamos a dejar. Ahora vamos a hacerle las alitas. Entonces, mire, aquí tenemos la anillita. Aquí colocamos nuestra anilla y nosotros vamos a hacer 12 medios puntos. Aquí hacemos nuestro puntico de seguridad, pero aquí vamos entrando haciendo
12. Vamos a hacer 12 de este lado y 12 de este lado. 24 medios puntos en la anilla. 3. Aquí ya tengo mis 24 medios puntos. Cierro con un punto deslizado y me deslizo 3 puntos. 1, 2 y 3. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago lazada y entro 1, 2 y 3. Entro en la tercera cadena, haciendo un punto alto sin terminar. Un punto alto sin terminar. Así. Me quedo aquí las 3 lazadas. Entro y hago medio punto y me quedo con las lazadas. Aquí tengo 2, 4, 5. Entro aquí en la anilla y ya yo voy a cerrar. En la primera saco 1, saco 1, saco 1, saco 1 y me quedan las 3 y estas 3 las cierro juntas. Hago 1, 2, 3 y 4. Hago lazada y entro en la tercera cadena y hago un punto alto sin terminar. Lazada, entro, mire dónde está el hilito de atrás, hago lazada y hago un punto alto sin terminar y continúo haciendo medio punto, pero sin cerrar, quedándome con la lazada en la aguja. Así. Así vamos haciendo y aquí yo consigo, este nos cuesta un poquito, porque esta es la parte de atrás, así. Y entro en mi anilla y saco. Y voy haciendo 1. Saco 1, saco 1, 1, 1, 1 y 1. Y me quedan las 3. Y estas 3 las cierro completa. Así. Hago 1, 2, 3 y 4. Hago lazada y entro otra vez en la tercera cadena. 1, 2, 3. La tercera cadena, entro, hago lazada y un punto alto sin terminar, lazada, entro en la siguiente y hago lazada sin terminar y ya me quedan mis 3 puntos, mis 3 lazadas y comienzo a hacer aquí medio punto, entro, pero hago mi lazada y no la termino, sino que me quedo con la lazada en mi gancho de tejer, así. Voy sacando, así, voy sacando, así, y entro en la anilla y saco mi lazada y saco una en esa primera. Así, ese es el que nos va a dar el aumento. Esta que estamos haciendo aquí, así. Porque las 4 que estamos haciendo, de las 4 cadenas, esas las estamos haciendo para que nos quede como aquí así, miren, nos quedan las 3. Cerramos completo. Esto aquí nos está haciendo es como una nubecita. Así. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo y hago lazada y entro en la tercera cadena haciendo punto alto sin terminar, lazada, entro aquí, mire, detrás, hago punto alto sin terminar, ya no agarro lazada, hago lazada entrando por detrás, entrando y agarrando lazada, así, haciendo lazada, así. Y ya cuando llegamos aquí a este punto, aquí tenemos que agarrar este que nos cuesta una amiguita y hacemos lazada y entramos otra vez a la anilla y hacemos esta. Aquí vamos a cerrar en la primerita, aquí 1 y aquí ya vamos agarrando así, de 1 en 1. Así vamos cerrando, así, así, así,
Así vamos cerrando hasta que nos queden los tres. Miren los tres. Y aquí usted cierra completo. Ya así usted va haciendo hasta que tenga aquí 9 o 10, depende lo que usted desee. Aquí, 9 o 10. Aquí hace sus 4 cadenas, hago lazada, entro en el tercero, así. Voy a hacer esta para que usted vea aquí, no lo termino, entro en la parte de atrás, hago esta lazada y me quedan los tres. Aquí ya no voy a hacer lazada, aquí voy a sacando mis lazadas detrás, así, una por una las voy sacando, así. Vamos haciendo lazada, así, así. Aquí usted va viendo las hebras que tiene por detrás, así. Y esta que es la primera nos cuesta un poquito, pero no imposible. Y aquí volvemos a entrar y usted aquí va a sacar en la primera, aquí, esta. Y después va sacando de uno en uno, así. Así usted las va tejiendo hasta tener 9 o 10, depende la cantidad el grande que usted desee. Así, fíjese usted va saliendo así, así, y aquí así. Y aquí le quedan las tres. Y estas tres las cierran completo. Así la vamos haciendo. Mire cómo nos va quedando. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Ahora que ya yo tenga las 9, regreso. Así como les voy diciendo, usted la va haciendo. 4 cadenas y luego se va y se regresa. Entonces ya aquí, fíjese usted, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer el último. El último lo vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada y entramos en el tercero haciendo nuestro punto alto sin terminar. Así. Y lo terminamos. Hacemos lazada y entramos en el que sigue, agarrándole la puntita aquí atrás y hacemos nuestro punto alto y lo cerramos. Y aquí ya sí vamos a ir haciendo como estábamos haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y aquí entramos en el último. 17, entramos en la anilla. Y aquí ya vamos cerrando igualito, así como estábamos cerrando. La primera, que vamos cerrando de uno en uno. Así. Así. Vamos cerrando. Ajá, sí. Mire, se va cerrándolo de uno en uno. Y aquí ya tenemos los 9. Aquí. Así. Así. Y cerramos. Aquí usted se va a regresar haciendo, mire, así nos vamos regresando. Mire, así. De uno en uno hasta llegar allá otra vez a la anilla. Así nos vamos.
Ahora que ya yo haya llegado allá, regreso. Entonces, fíjese usted que ya usted aquí tiene ya su alita. Entonces, ahora nosotros vamos a deslizarnos esto para que nos quede los dos de la misma, aquí así, aquí. En esta misma, porque aquí fíjese usted que aquí terminamos. Entonces aquí vamos a hacer nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 18, aquí así. Usted le saca aquí, le mire, ahí 18 y 19. Usted hace aquí lazada y aquí hay 1, 2, 3, entra en la tercera y hace lo mismo que hizo allá en la primera. En la primera nosotros aquí lo cerramos. O sea, aquí hace y entra en la segunda. Y hace y lo cierra. Aquí vamos a comenzar haciendo nuestras lazadas, sacando uno en cada uno. Así. Sacando. Sacando. Así. Porque aquí ya vamos a ir disminuyendo, allá íbamos aumentando. Esto es, las dos nos queden del lado derecho. Porque si usted quiere, usted corta su hilo. Usted corta su hilo y usted comienza haciéndolo con los 4, con los 6 puntos como hicimos. Aquí. Y le va a quedar, pero le va a quedar una derecha y una al revés. Aquí usted va haciéndole así. Y yo le voy a ir haciendo, mire, así. Y aquí. Así. Ya yo tengo aquí, ya entro en la anilla. Y recuerde que allá hacíamos así. Aquí vamos a hacer así, pero vamos a sacar 2, porque vamos a ir disminuyendo. En la primera, enseguida vamos agarrando las 2. Y así vamos saliendo así. Y va sacando así. Y va saliendo así. Sí. Así. Así. Y aquí ya cierra completo. Fíjense usted que aquí le va a quedar ya así. Aquí usted va a hacer una cadena y sube, y aquí en el mismo, en la misma, aquí. Usted va entrando en la mismita, así, y hace aquí sin terminar, y en la que sigue hace lo mismo, sin terminar. Y aquí ya usted va a comenzar a hacer lo mismo que hizo allá, haciéndole, agarrando la lazada, así, así, agarrando la hebrita que está en la parte de atrás, así, así. Yo espero que lo entienda, lo ve bien para que usted pueda elaborarla. Así. Tiene que enfocarse bien para que le pueda hacer. Yo tengo tengo otros videos de angelitos que podrá usted ver en, en este mismo canal. Así, fíjese. Aquí ya entramos.
aquí. Yo tengo aquí salíamos por esta, nos vamos a salir por acá porque estamos disminuyendo. Así. Y ahí comienzo a sacar mis hebras así. Y así lo vamos a hacer en todas las vueltas hasta tener igual que aquella alita, la primera, 9. Así vamos haciendo, fíjense, así, así, así. Aquí me quedan las 3 y cierro completo. Aquí hago una cadena y entro en el mismo, aquí mismo, en esta misma, haciendo un punto alto sin terminar. Ese mismo hago un punto alto sin terminar y continúo haciendo lo mismo, agarrando la hebrita de atrás, así, así. Ya yo, ahora que ya yo las haya terminado, regreso. Entonces, mire ya cómo nos va quedando. Los dos del lado derecho. Usted aquí ya, el último, que es el que nosotros cuando comenzamos aquí, usted va a cerrarlo de la misma forma como comenzamos aquí. Usted hace 1 y 2. En este entra haciendo un punto alto y lo termina. Agarra su lazada y comienza aquí y hace un punto alto y lo cierra. Y aquí termina haciendo 1, 2, entra aquí, cierra, mire, así, así, y cierra completo. Y aquí se va a ir haciendo como hizo en el otro punto, así y así. Aquí hace una cadena y corta su hebra ahí. Así lo terminamos. Igual como cuando comenzamos. Así. Y ahora nosotros, mire cómo le queda. Igualito, usted va a hacerle y le van a quedar las dos derechas. Ahora usted le vamos a poner, si usted quiere, usted la puede dejar así, pero yo le voy a poner este hilo dorado y le vamos a poner el hilo dorado en todo el contorno. Así. Todo el contorno con punto deslizado. Así. Como hacemos en nuestro punto deslizado en toda la orilla, vamos haciendo puntico deslizado. Así. Así lo vamos haciendo. Así, en todo, así, 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 hasta aquí, aquí, así. Cuando ya yo lo haya terminado, regreso. Así. Bueno, amiga, mire, así nos quedan las alitas. Usted, esta hebra, se la corta y este hilo lo perdemos por dentro. Aquí usted coloca su angelito así. Yo las voy a poner así. Las voy a doblar así. Usted aquí, en toda la anillita, usted lo va cosiendo en todo el contorno, aquí, uniéndola. Ahora que yo las termine de coser, regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire, así nos quedó nuestro angelito. Usted aquí le coloca su cadena para colgar o su imán para poner en la nevera o en cualquier lugar. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Cuando lo hagas, mándame fotos. Gracias.